¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una emisión más de La Choroteca. Aquí les saludan Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. Una semana interesante, una semana intensa en la que tuvimos un final de ley seca como jamás lo habíamos esperado. Bíblico, del Popol Vuh. Es poco lo que yo les quiera decir acerca de lo que implicó el haber recibido más de 500 litros por metro cuadrado de lluvia, que representan poco más del 30% o alrededor del 30% de lo que llueve todo el año en Yucatán. En el medio de esto, que es consecuencia de la tormenta tropical Cristóbal, hay comunidades aisladas, hay comunidades al sur del estado que requieren ayuda, donde las personas perdieron pues casi todos sus bienes, inundaciones de hasta 2 metros aquí en la ciudad de Mérida, construcciones emblemáticas de la zona norte también perdidas bajo la lluvia. Por ahí veía memes que hacían alusión a que un ingeniero arquitecto había construido un centro comercial, un laberinto y además un acuario. Entonces, hay cosas interesantes para qué platicar, pero además seguimos con la pandemia y lo que es la reactivación económica. Este lunes empieza la primera ola en el estado para volver supuestamente a una forma de activación económica. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alejandro? Y a todos los que nos oyen y nos ven, un saludo. Sí, complicada la semana, complicada en todos los sentidos. Yo llegó un momento en el que ya no quería saber nada más del agua, o sea, escuchar el ruido del agua caer ya me resultaba tan molesto como un taladro, era insoportable, me despertaba escuchar que estaba cayendo el aguacero. Y sí, una semana bastante convulsa, pero bueno, ya platicaremos de eso. Pues bueno, ahí estamos. Esto es La Choroteca Unboxed con Enrique Rodríguez y Alejandro Pulido Cayón. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. Pues estamos ya empezando una nueva semana, domingo, que es el día que grabamos. Acuérdense, por favor, suscríbanse aquí a nuestro canal en YouTube, La Choroteca Unboxed. Suscríbanse también a nuestra página de Facebook. Enrique, pues vamos a comentar esto que ha estado ocurriendo con las lluvias en el estado, pero además el otro tema que también se me hace muy interesante que quiero que abordemos o me gustaría que abordemos, como tú lo veas, creo que también ya es parte de lo que habíamos platicado, es este componente político que tiene el manejo de la pandemia y cómo lo vamos viendo. Pero empecemos, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. La lluvia. ¿Qué tal esta experiencia, señor? ¿Cómo la viviste y qué notaste de lo que había estado ocurriendo en torno a este fenómeno catastrófico natural? Bueno, un amigo me preguntaba, ¿no? Un amigo que vino del DF a vivir, digo, le tocó venir casi en este semestre y le tocó pues todo lo inusual, ¿no? Le tocó una Mérida inusual, justamente le había cambiado su residencia, pues, bueno, esperando llevar una vida normal en Mérida como cualquier otro. Y él me decía, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo puso en sus redes, ¿no? ¿Qué está pasando? Así como el meme de John Travolta, como que no sabía qué pasa aquí. Teníamos una semana de 40 grados y ahorita no ha parado de llover y son aguaceros torrenciales, ¿no? Yo creo que, a ver, varias cosas. Hay datos interesantes, digo, no somos meteorólogos ni nada por el estilo, pero bueno, por lo menos vivimos en este estado, en esta región del país y entendemos. La lluvia en Yucatán es un poco peculiar al resto de otros estados. Mientras que en otros estados, por ejemplo, pongo el caso que conozco, el de Chiapas, tú tienes una lluvia frecuente. En San Cristóbal de las Casas, tú tienes que salir, entre otras cosas, con un paraguas todos los días, cualquier día del año, porque no sabes cuándo va a llover. A diferencia de esos estados, o quizás Tabasco, algunas partes de Veracruz y sobre todo Chiapas, como vuelvo a repetir,
donde llueve de manera intermitente. Aquí en Yucatán lo que nos caen son 2 o 3 súper aguaceros al año, pero estamos hablando de aguaceros que tardan 1 o 2 días. Aquí el problema es que, por si la gente que es de otro estado nos está viendo, es que tuvimos prácticamente una semana completa de agua sin parar. Y no cualquier agua, eran aguaceros interminables. O sea, como si hubiesen volteado un tinaco rotoplas y hubiese caído sobre nosotros. No sé, sábanas, cortinas de agua, como si fuese una cascada. Y nada, muchos problemas estructurales en los edificios. Yo no veo qué estructura pueda aguantar tanta agua, o si es que no estaba previsto, porque evidentemente este tipo de aguacero no lo habíamos tenido en mucho tiempo. Se dice por ahí que cayó más agua, bueno, salvando las comparaciones, pero decían cayó más agua que la que vino con el huracán Isidoro. Entendiendo que el huracán, bueno, pues trae más viento, pero aún así que fue estacionario y que el huracán también trae agua, ¿no? Entonces, bueno, sobrepasó todo lo que esperábamos. Nunca pensé como yucateco estar anhelando ver que salga el sol, dado que el calor y el sol es algo que nos atormenta, pero es que fueron demasiados días con agua, ¿no? A mí, como dije en la intro, a mí ya me despertaba en las madrugadas de escuchar que caiga el agua y ya me parecía irritante, lo que en otros momentos de manera romántica uno anhela con escuchar la lluvia caer. A mí ya me tenía harto escuchar la lluvia. Y creo que esto llevó a situaciones no previstas. A ver, también el hecho de las inundaciones, bueno, yo que he podido hacer trabajo de campo, sobre todo en el cono sur del estado, he visto que hay de hecho tengo documentados ahí con fotografías, campos donde se han perdido cultivos en otros años, y digamos que es relativamente frecuente que ocurra alguna inundación, pero no como esta. Es decir, no sé cuándo fue la última inundación al grado de tener que evacuar a la gente, donde además de las pérdidas, por supuesto, económicas en el campo y la producción, se tuvo que evacuar gente. No recuerdo cuándo fue la última vez de este Bueno, de este pues modo. tenemos el registro precisamente de Isidoro. Y además, aquí hay otras cuestiones que, ya que mencionas la pérdida de cultivos, el estado de emergencia en el que entramos, entró parte del estado, porque bueno, a mí me tocó darle seguimiento muy puntual a todo este fenómeno meteorológico extremo. Y la parte sur del estado, la parte poniente hacia el lado de Jalachó, el lado de Celestún, fueron de las zonas más afectadas, porque ahí cayó el grueso de la tormenta, ¿no? El grueso del agua. Si bien Mérida fue afectada, pues el cono sur y la zona centro del estado todavía fue más afectada. Municipios como Yaxcabá, con metros de agua encima, municipios como Tatsiú, de muy alta vulnerabilidad. Entonces, el otro componente que tiene desastre natural, como todos los desastres naturales, es el del político, el de las personas que tratan de literalmente jalar agua para su molino, ¿no? O sea, y aquí ya todo lo que hacen jalan agua para su molino. Yo ya lo veo así. Sí, pero bueno, es parte de... Una pandemia, da igual. Ellos jalan agua para su molino. Ser político, es parte del ser... Sí, hombre. Pero bueno, y aquí lo que me llama a mí la atención es una situación que se me hizo curiosa en las redes sociales, porque te acordarás de aquel insigne, ilustre gobernante de Yucatán, algunos que lo hablaban con visiones de estadista, Víctor Cervera Pacheco. Sí, cómo no. Y lo interesante fue que empezó a rolar una información donde comparaban al entonces gobernador Cervera con el actual mandatario estatal. ¿Por qué? Porque Cervera estaba en una fotografía que la publicó su hijo Víctor también, de nombre Víctor Cervera Hernández, donde se ve a su papá caminando en medio del agua en alguno de los eventos que se dieron, no de la naturaleza como el actual, pero sí también hubo temporales y hubo lluvias muy fuertes durante el mandato de Cervera, el segundo sobre todo. Bueno, en esta foto se ve a Cervera caminando en el agua. Y lo contrastan con Vila, donde dice que pidió informes en su cuenta de Twitter. Pedimos informes a la Secretaría de Seguridad Pública y eso sobre cómo está la situación. Y se le cayó encima, ya sabes, el tren del mame, ¿no?
Y la siguiente foto que vemos del gobernador Mauricio Vila es con el agua hasta la cintura, junto a un militar, revisando las cuestiones. Pero a diferencia de Cervera, aquí sí hay cubrebocas. Entonces se juntan las cosas, se junta la pandemia, se junta el confinamiento, el problema del COVID, el uso de cubrebocas, el uso de cuestiones sanitarias, junto con este otro y las fotografías de la comparación. ¿Cómo lo ves eso? O sea, a mí se me hace interesantísimo, ¿no? La comparación y cómo los resortes de las redes sociales llevan al actuar de los políticos, en este caso, ¿no? Eso es lo que a mí se me hace fascinante. No me imagino sin la presencia de la fotografía de Cervera Pacheco, ¿qué hubiera hecho Vila? Vila tal vez se hubiera quedado ahí en la comodidad de su escritorio, no lo sé qué hubiera hecho, pero sí la comparación ahí salta a la... Yo no sé si, sí, claro, salta porque nos la pusieron. Ahora, yo no me había acordado de esa, pero sí que hay que decir que Víctor Cervera Pacheco es un político con una figura que tiene mucho peso, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. O sea, Víctor Cervera es un referente, nos guste o no, del priismo más fuerte en todo el país. O sea, eso yo creo que no escapa a ningún priista que se diga hacerlo, la figura de Víctor Cervera Pacheco. Yo no sé si realmente revisó la foto, ¿no? Que no creo que haya sido. Lo que sí es un hecho es que estos gestos políticos de ir con el pueblo, de ir y abrazar a la gente, eran muy de Víctor Cervera, eran el sello de la casa. Prácticamente diría yo que si algo dejó a los demás políticos Víctor Cervera es cómo comportarse con la gente. Les indicó el camino, es decir, y esto es algo que aprendieron mucho. Acuérdate tú que cuando por primera vez el PAN logra ganar elecciones en municipios donde nunca había ganado, justamente lo que los analistas decían es que el PAN se volvió un PRI con la gente, con el pueblo. Esto de llegar y saludar a los ejidatarios, abrazarlos, casi chocar puños, ven para acá, fulanito, ven para acá, Pedrito, y abrazar, saberse los nombres de ellos. Esta es una escuela, podríamos decir, que dejó Víctor Cervera Pacheco y que ya con el partido que estés hay que replicarlo. Dentro de la amplia gama de... Ojo, ya no se podrá replicar ese modelo, que eso es precisamente la distinción. Dentro de la amplia gama de formas y expresiones populistas, justo se le reclamaba en redes sociales a algunos al presidente Andrés Manuel López Obrador de por qué estaba dando un banderazo a un tren, que este es el objeto de su deseo, según todo parece indicar, el tren, más que otra cosa, dando el banderazo, y por el otro lado, que por qué no iba a remojarse ahí, porque ahora es meterse al charco, ¿no? Ya no es embarrarse ni nada de eso, ahora es quién se mete al charco. Que por qué no estaba con los damnificados, que por qué no había ido ahí. Me parece que son justamente dos vertientes de entender la política y esta visión populista. Por un lado, tenemos al gobernador que va y se pone literalmente con el agua hasta el cuello, con cubrebocas. Y por el otro lado, sin cubrebocas, a un presidente de un país dando el banderazo de salida de los inicios de trabajos para la construcción de un tren. Y me parece que estos son matices que a mí me llaman más la atención, más que la referencia a la fotografía. Pero sí, creo que está eso. Hay otra cosa que quiero decir. Pero ahí estás perdiendo de vista algo, Enrique, estás perdiendo de vista algo. La escuela de López Obrador es la misma escuela que la de Víctor Cervera Pacheco. Sí, totalmente. Bueno, dije, es el mismo populismo época, que tiene otros matices. Pero López Obrador se forma en Tabasco, en las comunidades indígenas. Sí. Y Cervera Pacheco en la base priista, y ambos eran priistas, y ambos comparten esas formas, y tuvieron a otro maestro en común. Si bien Cervera estaba más pegado al Negro Sansores, no se sustrae de González Pedrero de Tabasco, ni se sustrae de quien fuera Carlos Madrazo, no pintado, el papá Carlos Madrazo, tabasqueño, que muere después en un avionazo. Entonces, son figuras que están formadas con esa escuela. Entonces, no me extraña que López Obrador haga eso. Ahora, es de llamar la atención que justamente estos signos, estas señales como de cubrebocas, agua hasta el cuello, dar un banderazo, saludar, no usar cubrebocas, en fin, que estas son las cosas que nos llaman la atención. Sin embargo, si vamos a hablar de las inundaciones, hay que decir, como mencioné al principio, que esto, alguien me preguntaba, oye, es que eso pasa cada año, es que no es tan común, pero tampoco es algo que no haya pasado, es algo que ocurre. Esas localidades que tú mencionas no solamente tienen grados de marginación, estamos hablando de lugares que están cercanos o a fuentes de agua, llámese cenotes, llámese aguadas,
llámese mares, o bien son comunidades, por ejemplo, el caso de Sucacap, que con Isidoro se inundó terriblemente, el caso del Cono Sur, que tiene unas condiciones orográficas que todavía complican más cuando hay lluvia, porque tienen ciertas elevaciones, no vamos a decir montañas, porque en Yucatán no hay montañas, pero tienen montículos que hacen que el problema sea mayor. A lo que voy, Tecachos, Cuxcab y Sucacap, en general, siempre son un riesgo cuando llueve. Sí, siempre son un riesgo cuando llueve. ¿A qué voy? A que esto es posible preverlo. Y ahí tenemos problemas estructurales de rezago y de marginación que sigue año con año sin preverse, sin saber qué hacer en ese sentido. Entonces, tenemos dos cosas políticas. Por un lado, ¿qué es lo que hacen? La faramalla de ir y meterse con el agua hasta el cuello, el cubrebocas, el banderazo sin cubrebocas del tren. Y por el otro lado, lo que de verdad debería importar, que son comunidades, localidades que viven todos los años con una constante vulnerabilidad. Se han hecho tesis, se han hecho estudios, investigaciones de cómo se maneja el riesgo en este país y al parecer sigue valiendo pepino, ¿no? Es que fíjate que esta cuestión del manejo de riesgos y la prevención no está dentro de la cultura del político, y menos ahora no importa una cantidad de fondos para atender este tipo de rezagos. Son cuestiones que la política pública no va a resolver mediante la entrega de apoyos directos. Aquí es cuando precisamente se necesita la acción del Estado, la acción del gobierno en conjunto para resolver estas cosas, y vemos que no lo habrá. Y retomando un poquito lo que decías de los abrazos, besos y apapachos, que muy de los políticos, muy de la escuela de Víctor Cervera, pues eso ya no podrá ser ya no puede ser a partir de esto que estamos viviendo, del SARS-CoV-2 y la COVID, este virus que está afectándonos de una manera inusitada. ¿Por qué no va a poder ser? Pues imagínate qué irresponsabilidad sería de un gobernante ir a abrazar al niño sabiendo que puede ser portador de este, claro, o puede ser receptor de este mismo coronavirus. Eso ya está prohibido. Están prohibidos los abrazos, están prohibidos los estrecharse las manos. O sea, ayer yo normalmente platicaba con la persona que me ayuda a hacer el jardín, un jardinero muy diligente, muy bueno. Prohibidas a nivel moral, ¿no? Porque... No, pues es que yo platicaba con él, yo platicaba y normalmente nos saludábamos de mano y ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces ayer la despedida fue a la distancia, ya ni el codo, pues, ya ni el choque de cosas. Imagínate todo lo que tiene que cambiar ya para la clase política. Totalmente. Se les acabó el cirquito ese Se les acabó el circo de ese. Ahora, sí, yo ayer veía un video de las cosas que uno reflexiona y que dices, ¿cómo ha cambiado mi percepción en estos 3 meses? Veía un video de Peña Nieto cuando estaba en campaña, bajando, saliendo como un rockstar. De hecho, hasta le ponen, era un video meme, le ponen la música de Luis Miguel, cuando le calienta el sol, saliendo y ruidos de gente gritando. Y el tipo era literalmente aplastado por las multitudes. Al final muestra los arañazos que tenía en el brazo, dice, estos no son heridas, son marcas de campaña, decía. El punto es que a mí, el simple hecho de ver esa imagen con el amontonamiento, a mí en lo particular, ya me causó repulsión. No nada más porque sea Peña Nieto, sino por las circunstancias. Es decir, la multitud y él ahí besándolo, las mujeres lo jalaban, le gritaban, así. Ver esas imágenes hoy en día, después de tanto tiempo que hemos estado en confinamiento aislados, a mí me sorprendió, sí me causó repulsión ver multitudes. Entonces, bueno, fíjate, sí, a ver qué pasa, ¿no? Y fíjate que esas son las cuestiones con las que vamos a tener que lidiar dentro de pronto. Lo decíamos al principio, ya mañana, este lunes 8 de junio, inicia lo que es la reactivación, la primera ola de la reactivación económica. Con un semáforo en rojo todo el país, ¿eh? Inicia la reactivación. Rojo, que esa es otra discusión. Es otra discusión para la que necesitamos. Pero ya me tiene loco. Sí, no, tú ya sé que tú ya no sabes si semáforo rojo, semáforo naranja, semáforo verde. Ya sé qué pasa. Tú ya estás así, ya estamos, estamos con los claves cruzados, los cables cruzados. Bueno, pero yo quiero terminar esto diciéndote, Enrique, que definitivamente esta nueva, yo no le digo normalidad, esta nueva realidad, esta nueva forma de convivencia que tendremos, va a estar marcada profundamente por nuestras experiencias de confinamiento. Y el confinamiento nos ha cambiado la perspectiva relacional humana. O sea, no vamos a volver a ser los mismos
por un buen tiempo, hasta que se relajen otra vez estas cosas y volvamos a hacer las mismas tropelías que solíamos hacer de juntarnos todos. Sí, yo creo que, a ver, estas cosas se van modificando. Desde el punto de vista de la cultura, ya había yo hablado en los podcasts anteriores sobre la cuestión del hábito y cómo cuando un hábito es impuesto desde estructuras de poder, difícilmente se puede echar para atrás. A ver, yo en la secundaria recuerdo que no era común esto de saludar de besos. Esto salió como una práctica cultural de una clase media aspiracional a ser como la clase alta que tenía como gesto el andarse saludando de beso. Ya se ha cuestionado el hecho de que hay culturas y hay sociedades donde no existen estas expresiones. Y entre muchos europeos, algunos sí, algunos no, pero sobre todo entre los anglos, no existe este rollo de estarse saludando de beso, eso está mal visto. El hecho de que tú llegues y estés saludando a una persona de beso y el excesivo abrazo, el apapacho, tener distancias, ni digamos así, de los asiáticos. Entonces, esto no es algo que no se pueda modificar, ni es algo que ha existido siempre. Creemos que ha existido siempre porque la mayor parte de nuestra vida hemos vivido con ese cultivo de hábitos. Pero sí me parece que se van a modificar y la gente lo ve como tragedia. Ay, es que no nos vamos a volver a abrazar. No es cierto, no es cierto. O sea, en los 70s, en los 60s, pregúntenle a sus papás, no se abrazaban y no se besaban. O sea, ¿cómo no? Pregúntale a los de Woodstock. Sí, pero era otro contexto. A ver, acabo de decir algo que detesto, lo de otro contexto, pero es un hecho que como hábito cotidiano de llegar y saludar a cualquiera que te presenten, yo le preguntaba a muchas personas, no es un sondeo que yo pueda sacar, pero esto ya era algo que nos molestaba. Te molestaba a mí, ¿eh? A menudo. O sea, lo del beso, besar a gente que a lo mejor te acaban de presentar, sí es algo que lo haces por norma social, pero no porque realmente te convenga. Pero bueno, ya será cada quien decida. Quizá yo soy demasiado huraño para todo. Yo te quiero dar un abrazo. No, yo sí, pero somos amigos. Me refiero con extraños, que se volvió muy normal. Ay, te presento a fulanita. Y el beso, yo como, pero ¿por qué estoy besando a alguien que no conozco? ¿Esta fulanita? ¿Tan fea? No, te presento a fulanita. No es porque esté fea, no tiene nada que ver. O sea, como si me presentan a alguien y lo tengo que dar un beso a un hombre o un abrazo y es como, espérame, o sea, no te conozco, o sea, no sé, o sea, no es una cuestión de gusto, sino de formalidades que me parece que a mí no me iban, o sea, a mis amigos sí, a ti te quiero abrazar, porque además tú estás muy abrazable, hay que decirlo. Tú eres muy abrazable. Tú eres muy abrazable. No, sí, o sea, a mis amigos, tus familiares, o sea, pero sí que se acabe eso de que vas en la calle. Bueno, los políticos, a mí me tocó ver políticos que entraban a un lugar y besaban a las 70 personas que estaban ahí. No, sí, ya. Increíble, no, pero bueno. Con eso acabamos. Pues esta fue la Choroteca. Por un beso y un abrazo. Besos, abrazos. Besos y abrazos a todos. Alejandro Pulido, suscríbanse. La próxima semana hablaremos sobre estos daños psicológicos y las secuelas que nos ha dejado la pandemia. Chao. Hablaremos ya todos turulatos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Bye.